Maná escondido para vencedores. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues tenemos un tema. Nuestro tema, entrenar a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, hermanos, aquí estamos y estamos hablando del maná escondido para vencedores. Digo, pues mire, en el Antiguo Testamento, el pueblo pues se quejó, ¿me entiende? De que, pues digo, estaba completamente saturado de la comida egipcia. Es decir, los berros, las cebollas, los ajos. O sea, había esa clase de alimentos. Y finalmente el pueblo estaba, pues digo, pues ya hastiado de ese tipo de comidas. Y entonces pidieron a Dios que les diera comida. Y Dios les mandó el maná. Eran como un tipo de hojuelas, ¿ve? Quizás si usted quiere comparar, pues probablemente algo parecido a la avena, quizá. Y este maná siempre salía, digo, Dios lo dispensaba alrededor del campamento. Y entonces el pueblo salía y tomaba lo que, yo diría, lo que necesitaba. ¿Por qué razón? Porque, pues digo yo, el hombre debía de tomar maná de acuerdo a su necesidad. Si había alguna persona que comiera mucho, pues entonces debía de tomar, pues podríamos decir, más maná que muchos otros. Si había personas que solamente comían poquito, pues entonces quizá un poquito maná tenían. Eso es de acuerdo al comer de cada hombre. Y Dios, pues siempre es así. Así que, en realidad, en el desierto, Dios los alimentó con maná. Pero finalmente, en el Nuevo Testamento, bueno, digo yo, desde aquel entonces se guardó, pues una porción de maná y se guardó en una urna de oro. Entonces, esa urna de oro ahora está realmente en el arca del testimonio. En el arca del testimonio, allí hay una tapa que cubre esa arca del testimonio y a esa tapa se le nombra la tapa propiciatoria. Y entonces, si usted corre esa tapa, entonces usted tiene tres cosas ahí en esa, pues en el arca del testimonio. ¿Ve? Tiene las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná escondido. Las tablas de la ley simple y sencillamente tipifican la ley de vida que está dentro de nuestro ser.
La vara de Aarón que reverdeció tipifica la vida de resurrección que tenemos. Y el maná escondido, pues diríamos que es una porción especial. En el libro de Apocalipsis, en realidad tiene un sentido, fíjese, porque cuando lo dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza. Digo, otras versiones pues, traducen, ¿verdad? Al que venciere. Es correcta. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, aquí es donde tenemos el maná escondido. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Y dice, el que tenga oído, oiga. ¿Sí? Al que venciere. O sea, hay que tener oído. ¿Sí? Aquí el llamamiento es a vencer. El que venciere. El que venciere. Daré a comer del maná escondido. Y aquí aún hay, todavía podríamos decir dos cosas más. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, tres cosas aquí. Maná escondido, una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Es importante, ¿eh? Maná escondido, pues esto se tiene en una urna de oro. Prácticamente diríamos, ¿verdad? Es oro molido. Y es para vencedores. Al que venciere, al que venza, al que venciere. Le daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Tres cosas al que venciere. Mire, maná escondido es la porción especial. Si usted quiere decirla o decirlo de otra manera, mire, es para vencedores. Si usted quiere decirlo de otra manera, es para los que reinan en vida. Porque, pues en realidad es eso. Dios cuando nos creó, dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoren. Esa palabra y señoren, o sea, y tengan dominio, tengan autoridad, ¿verdad? Reinen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre toda bestia y todo lo que se arrastra sobre la faz de la tierra. Entonces quiere decir que Dios nos creó, ¿verdad? Primeramente para expresarle, al crearnos a su imagen y semejanza. Y número 2, para representarle, es decir, al reinar o al señorear sobre los peces del mar, al tener autoridad, al tener dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, todas las bestias en la tierra y todo lo que serpea
sobre la faz de la tierra. Entonces Dios nos creó de una manera, o sea, podríamos decir con un aspecto doble, expresarle y representarle. Entonces, pues quiero decir, hermanos, que realmente, entonces Dios, hermanos, a los vencedores, ¿sí? A los que venzan, Dios quiere darnos a comer del maná escondido. Digo escondido porque, mire, en primer lugar, está difícil, ¿me explico? Está difícil, podríamos decir, llegar hasta el lugar santísimo. Porque se requiere todo un proceso, ¿ve? Toda una experiencia con el Dios triuno, ¿ve? Para llegar hasta el lugar santísimo. Es decir, implica perder completamente nuestra vida del alma, implica que somos uno con Dios, implica que nuestro ser, está totalmente para la satisfacción de Dios. Digo yo, y eso quiere decir que, como cuando llega uno al atrio, lo primero que usted encuentra ahí es el altar de bronce, y es donde se ofrecían los sacrificios. El primer sacrificio, o sea, era realmente un sacrificio totalmente para la satisfacción de Dios. Es decir, ese sacrificio era absoluto para la satisfacción de Dios. Totalmente. O sea, la ofrenda que se ofrecía tenía que ser quemada y tenía que quedar solamente cenizas. Digo yo, eso quiere decir, hermano, hermana, que debemos de ser cenizas. Cenizas, pues ya alguien que es cenizas, pues quiere decir que ya no tiene ninguna opinión, ya no tiene nada, ¿ve? Como para estar defendiéndose o gritando o diciendo yo. No, ya no hay nada, ¿ve? La única manera, a veces, que realmente a Dios le gusta, es eso, que seamos cenizas, que no tengamos realmente, pues podríamos decir, ya ningún deseo carnal, ya ningún deseo mundano, ya nada absolutamente nos importa más que solamente ser totalmente para el Señor. Digo, eso es parte de la experiencia al pasar por el atrio, ¿ve? Luego debemos de ser lavados con la palabra y luego sí debemos de comer los panes de la presencia y luego ser alumbrados por el candelero, luego ir al altar del incienso y de nuevo ofrecernos a Dios, ¿ve? Y luego entonces ya cruzar el segundo velo, ya totalmente para Dios. Y ahí está la urna, ahí está por decir, el arca del testimonio con la tapa propiciatoria. Y realmente, hermanos, está el maná escondido. Escondido, ¿me entiende? Denota que no es fácil, ¿ve? ¿Quiere disfrutarlo usted personalmente? Yo digo amén, ¿ve? Pero nada más considere todo el proceso que se va a llevar, ¿ve? Desde que usted entra en el atrio, el primer sacrificio que se hace ahí, el holocausto, la ofrenda
quemada, o la ofrenda que es totalmente para la satisfacción de Dios, ¿ve? Eso es lo primero que necesitamos hacer. Digo, quizá muchos ni siquiera hemos escuchado que existe tal clase de ofrenda. Había 5 ofrendas principales, pero la principal, digo, o en este caso, la primera, era la ofrenda del holocausto, la cual era totalmente para la satisfacción de Dios. Hermanos, bueno, pues aquí nos quedamos, ¿verdad? Y seguimos adelante en este punto. Amén.